No. Vamos a hablar un poco acerca sobre el tema del proceso de atención de enfermería, también abreviado PAES. Tenemos que una pequeña definición de qué comprende o de qué trata o cómo se define lo que es el proceso de atención de enfermería, y pues aparte de que ese pues nos ayuda a poder nosotros dar una mejor atención al paciente en caso que necesiten un cuidado específico para mejorar su estado de salud. Y nos dice que pues en la definición que es un sistema de planificación y una herramienta indispensable para la ejecución de los cuidados de enfermería, como anteriormente mencionamos. Tiene 5 pasos que son los siguientes. Tenemos la valoración, diagnóstico, la planificación, la ejecución y la evaluación. Continuando, tenemos lo que comprende la primera etapa, que es la valoración, y esta consiste más que todo en la recopilación de datos del paciente. En este caso tenemos que la valoración nos dice que es un proceso de enfermería que se puede describir como un proceso que es organizado y sistemático. ¿Por qué? Porque necesita llevar un orden lógico y secuencial, porque esto va a depender de los datos que el paciente nos ofrezca a nosotros como profesionales para poder nosotros identificar qué patrón está afectado. Podemos ver que hay 2 formas que son la recogida de datos, que esto podemos definirla como una información específica que es obtenida por el usuario, acerca del usuario. Tenemos los tipos de datos. Nosotros podemos ver que hay datos tanto objetivos como subjetivos. Cuando nos referimos a objetivos, son los que nosotros como profesionales de enfermería damos del usuario, y en los subjetivos son los datos que el usuario nos proporciona a nosotros referente a lo que él siente. Entonces, continuamos. Tenemos a Marjorie Gordon. Todos sabemos que en la teoría de Marjorie Gordon dice que esto es lo que hace relacionar los elementos, todos estos elementos de los patrones que están afectados. En este caso, Marjorie Gordon fue una de las pioneras que dio la pauta para poder dar una mejor valoración al usuario, y puso 11 patrones funcionales de salud, que son el primero, que es la percepción de la salud, que es lo que el usuario nos refiere a nosotros de cómo él se siente hasta el momento y qué es lo que él siente que le está afectando. Desde el momento que el usuario nos está diciendo que se siente mal, tenemos que indagar por qué se siente mal. En el segundo patrón, que es nutrición y metabólico, se refiere al área de qué alimentación él está ingiriendo y qué alimentación cree él que está mal, que por eso no la ingiere. Entonces, puede haber que nosotros en nutrición metabólico puede ser que haya un problema que cuando ya nos pasamos de metabólico pasamos a de eliminación, puede ser que él esté comiendo algo pero no esté tratando lo mismo. O sea, puede ser que, por ejemplo, las personas que están enfermas, que ya tienen una enfermedad de insuficiencia renal, puede ser que tenga retención de líquidos. Entonces, ¿qué está pasando con ese paciente? Porque él no está eliminando lo que tendría que eliminar. Entonces, actividad y ejercicio. Pero anteriormente, antes de pasarme a de actividad y ejercicio, en la eliminación también nosotros vamos a evaluar cuántas veces va a orinar él, cuántas veces hace sus necesidades fisiológicas, y también vamos a ver también si en algún momento él nos menciona que tiene problemas de estreñimiento, porque es la mayoría de casos que se da, ¿verdad? Actividad y ejercicio. Si él realiza alguna actividad, ¿para qué? Para que él, tanto como en su vida cotidiana y laboral, pueda desestresarse al mismo tiempo. Y se realiza algún ejercicio para no estar en una etapa de sedentarismo y evitar cualquier otra enfermedad. Tenemos al cognitivo y la perceptivo, problemas de audición, aquí se evalúa lo que son problemas de audición, o si la persona no escucha bien, si la persona no tiene problemas con el olfato, con el habla, con el de percibir cualquier cosa. Por eso se hacen diferentes pruebas para que nosotros podamos, ¿verdad?,
ver si él percibe ciertos olores o si escucha ciertos sonidos y puede diferenciarlos. Y si algún día ha tenido problemas de visualización, también se hace un examen específico donde nosotros le ponemos el alfabeto para que él pueda identificar las letras. Y si actualmente pues él está usando algún medicamento para la vista o algunas gotas que sean prescritas por el médico, o si está utilizando lentes y cuánto tiempo tiene de utilizarlos. En la autopercepción y autoconcepto tenemos el rol y relaciones, que en este caso es si él se relaciona con su familia o socialmente con otras personas, o se aísla. Y desde el momento que se aísla puede ser que esté pasando algo en él, o sea, tenga miedo de relacionarse con los demás. Tenemos el de sexualidad y reproducción, que este patrón, número 9, es uno de los patrones que se podría decir que son como un poco más difíciles de llegar a ese patrón, porque hay muchas personas que no dan una información certera por el hecho de que no tienen mucha confianza con el enfermero o con el profesional que le están brindando la información. Tenemos aquí mismo la sexualidad y la reproducción también para evidenciar si hay algún problema, ¿verdad? En el caso de las mujeres, si nunca se han hecho la citología, cuando se la hicieron, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder evitar una posible enfermedad o un cáncer de seno. Tenemos el afrontamiento y la tolerancia al estrés. El afrontamiento y la tolerancia al estrés, más que todo si la persona sabe controlar cuando en un momento de estrés o si es bien impulsiva al momento. Los valores y las creencias, pues qué religión la persona, de qué procede, ya sea católica o de otras. Seguimos con la segunda etapa, que es el diagnóstico. Pues esta etapa más que todo se va a enfatizar ya al problema en sí del paciente. Después que pasamos a la valoración, después que pasamos a esta etapa y vimos qué patrón estuvo alterado, nosotros vamos a hacer nuestro diagnóstico dependiendo de lo que el usuario nos dijo. Entonces tenemos que en este diagnóstico tenemos que dice que una declaración de un estado de alteración de la salud real o potencial que se deriva de la valoración de enfermería y el cual requiere de una intervención en el campo de enfermería. Pero también nos dice que también vamos a, como ya recolectamos estos datos, vamos a hacer un análisis de estos datos. Entonces, ese diagnóstico de enfermería comprende en primer lugar el examen de áreas identificadas. ¿Ya qué me refiero con eso? Me refiero que nosotros vamos a tratar con pacientes y cuando les vamos a hacer un plan de cuidado que nosotros podamos brindar, que no vaya incluido otro especialista, sino que sean cuidados integrales para la salud de él, que estén a nuestro alcance como profesionales. Esas funciones pues son independientes de parte de nosotros como profesionales, no necesitando de otro profesional. Y tenemos las formas de prevención y promoción. Cuando nos referimos a las formas de prevención, por ejemplo, a los pacientes, ¿verdad?, que no se les dan cambios de posición, desde ahí que no se le dan, esa es una precaución. Si nosotros le damos cambios de posición al paciente, puede ser, o le ponemos le ponemos medios físicos, y cuando me refiero a medios físicos me refiero, por ejemplo, para que no se les hagan alguna úlcera, podemos poner un poco de agua en un guante y ponerlo sobre cada pie, ¿verdad?, de los miembros inferiores más que todo. ¿Para qué? Para que eso nos ayude a no producir alguna úlcera. Y ahí estamos previniendo que se dé. En la promoción, nosotros educamos a los pacientes referente a su estado de salud y cómo puede hacer. Le podemos dar como una charla educativa para que el paciente sepa acerca de su enfermedad y cómo puede vivir con ella. Y esta que no pueda afectar su vivir, o sea, su desarrollo en la sociedad, en su trabajo y en su familia.
y la forma de cómo él se puede rehabilitar de esa enfermedad. Tenemos aquí en la denominación de diagnóstico, tenemos PES. PES podemos clasificar PES y PF, cuando es una enfermedad de alto riesgo. Por ejemplo, tenemos el problema, la etiología, y tenemos a los signos y síntomas, y problema y factores de riesgo. Acá podemos ver cuando es real, aquí dice pues que en esta fase se describe el diagnóstico de enfermería, y para realizarlo se sugiere el formato PES, que ya, como ya les había dicho anteriormente, ¿verdad?, son problemas o respuesta humana, que también, se le puede decir problema o una respuesta humana de la persona, obviamente, ¿verdad? Etiología y signos y síntomas, cuando es real y cuando es de riesgo, entonces se utiliza lo que es la PF, que es un problema o un factor de riesgo. Tenemos la estructura de diagnóstico de enfermería, que este está compuesto por 3 componentes específicos, como anteriormente ya lo había dicho yo, que son problemas, etiología, signos y síntomas, que es lo que caracteriza a los signos y síntomas. Tenemos el enunciado del diagnóstico de enfermería, y tenemos que el enunciado del diagnóstico de enfermería son frases que describen el estado de salud de un individuo o de un grupo y los factores que están atribuidos a dicho estado. Los enunciados constan de 2 partes, que una pues es el problema y, como anteriormente les había dicho, la etiología. Las 2 partes del enunciado se enlazan con la fase relacionado con, o también se puede utilizar más simplificado. Entonces, simplificado como, relacionado como, o sea, no es necesario que ustedes pongan toda la palabra, sino que pueden poner abreviado, relacionado, una pleca y como, para que ustedes no se confundan al momento de hacer el diagnóstico. O problema, etiología, y aquí podemos ver problema o etiología, que es problema o etiología, o sea, lo pueden poner abreviado así para que ustedes no pongan toda la frase. Ahora, en la tercera etapa, que es la de planeamiento del cuidado, tenemos que en esta tercera etapa se inicia con un diagnóstico de enfermería y concluye cuando se registran las intervenciones del cuidado de enfermería. Ya vamos a nosotros a realizar nuestras cuidados de enfermería, pero para eso nosotros, como ya conocimos a nuestro paciente, ya identificamos qué patrones están alterados, entonces lo que nosotros vamos a hacer es priorizar. Nosotros podemos ver muchos factores, pero nosotros en sí tenemos que ver qué patrón en realidad nosotros vemos muy alterado. Entonces, de ese patrón que nosotros tomemos, como de esos patrones anteriormente dichos, si por ejemplo vemos el patrón de eliminación muy alterado, entonces nosotros vamos a tomar ese patrón. Entonces, si nosotros vemos este patrón alterado, entonces nosotros vamos a determinar prioridades. Entonces va a ser una prioridad para mí agarrar ese patrón y hacer un diagnóstico y hacer un cuidado de enfermería de ese patrón, esperando pues, mi objetivo es mejorar la salud del paciente, ¿va? Ese es mi objetivo. Y dice que requiere desarrollar un pensamiento crítico al momento de decidir sobre los siguientes aspectos. ¿Cuáles son esos aspectos? La selección de prioridades. Tenemos qué problema, estas son los que nosotros tenemos que preguntarnos. ¿Qué problema necesita atención inmediata y cuáles pueden esperar? Porque si nosotros vemos que el paciente, digamos, no está orinando, hay una retención de líquido, ¿verdad? Y él no ha ido a pasar consulta ni nada, o solamente ha llegado por otra cosa, y nosotros le hicimos un PAE exactamente en ese instante, entonces nosotros podemos ver que tenga muchos patrones alterados, ¿verdad?
podemos poner como el de la nutrición, que no se está alimentando bien, pero este puede ser también, tenemos que nosotros también ver si tiene una dentadura o ya no tiene. Entonces, por eso nosotros tenemos que priorizar si qué patrón estamos enterados para poderle dar la prioridad. Tenemos qué problemas son responsabilidad exclusiva del profesional de enfermería. ¿Por qué? Porque hay problemas que solo el médico va a poder atenderlos y solucionarlos. Nosotros no, nosotros damos diagnósticos de enfermería, no diagnósticos médicos, son muy distintos. Entonces, por esa razón, nosotros, cuando la pregunta dice ¿qué problemas son responsabilidad exclusiva del profesional de enfermería? Entonces nosotros debemos de tomar en cuenta que lo que las intervenciones que nosotros hagamos estén a nuestro alcance, o que el diagnóstico y las intervenciones que se realicen podamos nosotros no necesitar de otro especialista. ¿Qué problemas deben tratarse con el concurso u otros profesionales? O sea, ahí ya van inmersos, aquí serían ya que nosotros tenemos que pensar si van inmersos otras personas en nuestro plan de cuidado, que sería un poco más difícil porque acuérdense que cada profesional tiene su responsabilidad y nosotros vamos a la responsabilidad de cuidar a ese paciente y mejorar el estado de salud y atención de ese paciente. Yo les hablaré sobre lo que es la valoración de los 11 patrones funcionales de salud de Marjorie Gordon. Como tenemos aquí, tenemos todos los datos del paciente. Para proteger la individualidad del paciente, solo colocaremos las iniciales de su nombre, su número de expediente, su diagnóstico médico, que en este caso sería resección del tumor cerebral, la fecha de ingreso, que ingresó el 20 de septiembre del 2018, con una edad de 48 años y un sexo femenino. Su estado civil era soltera, su domicilio Colonia Guadalupe, casa número 171, frente a Textufil, Soyapango, San Salvador. La enfermera responsable en este caso sería mi persona, Gabriela Barraza. La fecha en que realizamos el PAE, que sería el 17 de octubre del 2018. Vale, como primer patrón tenemos el patrón percepción de la salud, que en este patrón describe que la persona percibe su patrón o bienestar y en cómo se comporta respecto a su propia salud. En ese caso tendríamos cómo evalúa su salud en general. Pues nuestro paciente dijo que regular, padece de alguna enfermedad, dijo que no. Cirugía o traumatismo, dijo que no. Fuma cigarrillos, no. Toma drogas, no. Le ocasiona problemas de salud, ¿a qué edad inicia la bebida? ¿Le resulta fácil seguir las recomendaciones que su médico o enfermera le indica? Dijo que no. Estado de vacunación, dijo, madre de la paciente manifiesta que tiene todas las vacunas, mas sin embargo no tiene la cartilla de vacunación. Medicación, no. ¿Cuál? ¿Cuál es la condición de salud de sus padres? Aquí es algo muy importante. Cuando el paciente explica de su forma, su pensamiento, hay que ponerlo entre comillas y como lo dice el paciente. Dice, pues mis padres gozan de buena salud y no padecen ninguna enfermedad hasta el momento. La descripción del estado de higiene observada en el usuario. Paciente que se observa con buena higiene, es piel limposa, cabello limpio y uñas limpias y recortadas. Describa su tipo de vivienda. Otra vez, entre comillas, porque es la respuesta del paciente. Mi casita es pequeña, humilde y tiene 3 cuartillos, y una sillita es pequeña y una cocina. Motivo de consulta. Historia de la presente enfermedad. Madre de la paciente refiere, otra vez, entre comillas, fíjese que desde hace un tiempo ella estaba padeciendo de dolor de cabeza, aunque cuando se tomaba una acetaminofén se le quitaba, pero tiempo después ella comenzó a comportarse rara y pues a decir cosas sin sentido u ofensivas. Entonces yo la llevé primero al psiquiátrico,
a pasar consulta y me dijeron que no era nada de eso. Y me dejaron un examen que se destaca. Entonces le hice el examen en un lugar particular y me dijeron que tenía líquido en la cabeza. Aquí, esta es nuestra versión y ya lo tendríamos que poner con palabras técnicas. Paciente femenina consulta con una historia de aproximadamente un año de inicial con cefalea holocraneana de moderada intensidad, acompañada de náuseas, vómitos de contenido gástrico ocasionales 3 meses previo al ingreso. Presenta desorientación y visión borrosa, con exacerbación de cefalea, por lo que consulta con médico particular, donde le toman puntaje cerebral y evidencia lesión tumoral frontal izquierda de gran tamaño, que hace efecto de masa y atraviesa la línea media, con realce de forma heterogénea, al contraste. Se recibe en este hospital, se evalúa por un neurocirujano, quien da plan de embolización de tumor, la cual se realiza el día 27 de septiembre del 2018. Posteriormente se le da plan de resección tumoral, la cual se realiza el día 1 de octubre del 2018, con un tiempo de quirúrgico de 3 horas. Se reseca tumoración de aproximadamente 10 por 7 centímetros de tamaño, con plan de disección vascularizado, de consistencia dura, que nace del seno sagital superior tercio anterior, tejido cerebral edematizado. Recibo paciente en su unidad consciente y orientada, en tiempo, lugar, persona, con diagnóstico de resección de tumor cerebral, en posición semiflower, respirando aire ambiente por medio de traqueostomía permeable con cánula plástica, sin signos de infección, con sello de heparina en miembro superior izquierdo, al palpar abdomen blando y depresible. Micción espontánea, paciente refiere a haber descansado bien durante el turno de la noche y no ha presentado dolor. Al momento se observa aparentemente estable. Aquí ponemos, este es el tratamiento que se le brinda al paciente. Como podemos ver, tenemos una dieta corriente, una deambulación, baño de aseo diario, cuidado de enfermería, sus medicamentos, su imiquineg, heparina, funitonida, nifedipino, entre otros. Aquí tenemos los exámenes de laboratorio y gabinete. En este espacio tendríamos que ir a revisar el expediente del paciente para ver qué exámenes le ha dejado el doctor. Hacemos un álbum, o sea, de todos los exámenes, los unimos y vemos su resultado. Aquí vamos a ver si están sus valores normales o no. Y entramos al segundo patrón, que es el patrón nutricional metabólico. En este patrón se describen las costumbres que el individuo tiene al respecto del consumo de alimentos y líquidos relacionados con su metabolismo. En esto le preguntamos al paciente qué tipo de alimentos consume, con qué frecuencia. Y ahí tenemos respecto a la alimentación. Preguntamos al paciente, ¿presenta malestar o problemas gastrointestinales? El paciente dijo que no. Restricciones en la dieta, dijo que no. Si estaba amamantando, dijo que no. En este espacio tenemos que tener el cuidado de nosotros observar al paciente, cómo nosotros vemos al paciente. Si el paciente tiene su piel seca o hidratada, en este caso él la tiene hidratada, cómo están sus mucosas, tenemos que revisar al paciente. En este caso está hidratada, a ver si el paciente tiene toda su dentadura y dice en buen estado y mantiene casi todos sus pies. Cómo el paciente mantiene su cabello limpio, cómo están sus uñas. Hay que revisar sus signos vitales. En ese momento, en el momento de revisar el VAER, tenemos que tomarle sus signos vitales y colocarlos. En eso ya tenemos el patrón 3, patrón de eliminación. En este se describen las formas usuales de la función excretora del paciente, ya sea su intestino, su vejiga, y tenemos su peristaltismo. El paciente dijo que tenía 4 por minuto. Su eliminación intestinal es simultánea. Preguntamos al paciente con cuánta frecuencia va. Él dijo que una semana. En ese momento nosotros tenemos que observar que aquí hay algo que no es normal, porque ¿quién va a ir al baño una vez a la semana? Entonces, primer patrón alterado, eliminación. Sus características, preguntamos al paciente qué características tienen sus heces, si te presenta alguna molestia, si tiene control de sus esfínteres, si él usa laxantes,
¿Cuál es su eliminación urinaria? El paciente dijo que era espontáneo. ¿Cuántas frecuencias al día iba? Dijo que iba 3 veces. ¿Cuál era la característica de su orina? El paciente dijo orina amarilla y clara. Que si presentaba molestias, el paciente manifiesta de mal de orina. Si el paciente utilizaba sondas, no. Si tenía drenajes, no. Aquí tenemos el patrón 4, patrón actividad ejercicio. En este patrón se describe las costumbres o prácticas que el paciente tiene respecto a su actividad y recreación. Vale. Aquí en la evaluación cardiovascular preguntamos tomamos su presión arterial y en ese momento el paciente tenía 120/70 y su frecuencia cardíaca era de 77 pulsaciones por minuto. Su evaluación respiratoria fue la auscultación pulmones con presencia de ruidos adventicios tipos roncos. Su frecuencia respiratoria, que eran 18 por minuto. El paciente presentaba una oxigenoterapia y sus observaciones. El paciente presentó laringoespasmo, por lo que fue reintubada y posterior a eso se le realizó una traqueostomía para facilitar el paso del aire a los pulmones con el objetivo de restablecer la vía aérea, permitiendo una adecuada función respiratoria, realizando aspiración de cánula diariamente, alrededor de unas 2 veces por turno. Ejercicio físico, la paciente no realizaba ningún ejercicio físico, frecuencia, usuaria no practica ni realiza ningún tipo de actividad física. Su actividad laboral era ninguna, sus riesgos, sus actividades de recreación. Problemas que interfieren. Los problemas que la paciente manifestaba eran una fatiga y una disnea. ¿Presentaba dolor? No. Su observación es estabilidad en la marcha, no tenía estabilidad en marcha. Alteración del equilibrio, sí tenía. Movilidad y actividades independientes, la paciente no podía realizarlas. Y la tolerancia a la actividad era que la paciente de ambulación y marcha asistida. Tenemos el patrón sueño y reposo. En este patrón se describe la manera o costumbres del sujeto respecto a su sueño, descanso y su relajación. Tenemos, generalmente se encuentra descansado y preparado para las actividades de la vida diaria después de dormir. Nuestro paciente nos dijo que sí. Tiene problemas para conciliar el sueño, nos dijo que no. Ayudas para el sueño, el paciente no tomaba nada. Si el paciente tenía periodos de descanso, nos dijo que no. Si el tiempo por día que el paciente duerme son 8 horas por la noche. ¿Bosteza con frecuencia? No. Eso nosotros tenemos que verlo y buscarlo. Si el paciente presenta unas ojeras, no presentaba. Si presentaba somnolientos, si se presentaba somnoliento a la hora de la entrevista. Y las observaciones eran: durante el turno la paciente se muestra poco somnolienta y duerme por periodos cortos. Esto puede ser debido a los medicamentos como la orfenadrina, la cual causa somnolencia, ya que produce cierto grado de depresión en el sistema nervioso central. El patrón cognitivo perceptivo. En este patrón se comprende lo adecuado de las formas sensoriales, tales como la vista, el oído, el gusto, el olfato. Aquí le preguntamos al paciente si tenía alguna dificultad para oír, nos dijo que no. ¿Tenía algunas ayudas? Que no. ¿Usaba lentes? No usaba lentes. ¿Cuándo se hizo la última revisión? Aquí tenemos otra respuesta dada por paciente. Tenemos que recordarnos que siempre tienen que ir con, entre comillas, nunca me he hecho un examen de la vista. Su agudeza visual era normal. ¿Algún cambio en la concentración de memoria? Sí tenía problemas de concentración. ¿Tiene dificultad para percibir sabores? Dijo que no. ¿Identifica los sabores o olores? Sí. Y su nivel de conciencia. Consciente, orientado en tiempo, espacio y persona al momento de la entrevista. Tenemos el séptimo patrón, autopercepción. En este patrón se describe las percepciones y el autoconcepto de sí mismo. Incluye las actividades que el individuo tiene para sí mismo. Por ejemplo, ¿cómo se describe a sí mismo? Entre comillas, humilde, tranquila y sencilla, algo seria. ¿Cómo se siente consigo mismo? El paciente dijo que muy bien.
¿Se ha producido cambios en su cuerpo en los cuales puede hacer a partir de su enfermedad? El paciente dijo que no. ¿Ha tenido cambios en sus sentimientos hacia sí mismo o hacia su cuerpo desde que comenzó la enfermedad? Dijo que no. ¿Hay cosas que se le hacen enfadar frecuentemente? El paciente dijo que no. ¿Le hacen sentir miedo? No. ¿Le produce ansiedad? No. ¿La deprimen? No. ¿Qué le ayuda para superarlo? Entre comillas, el apoyo de mi familia, en especial mi madre y hermana, y contando con el apoyo y oraciones de las personas de la iglesia a la que asisto. ¿Alguna vez ha perdido la esperanza de vivir? El paciente dijo que no. ¿Se siente con capacidad de controlar las situaciones adversas en su vida? Nuestra paciente dijo que sí. Tenemos el octavo patrón, rol-relaciones. En este patrón se comprenden los principales roles y relaciones y responsabilidades de las situaciones corrientes de la vida del paciente, identificadas como suyas. Por ejemplo, ¿vive solo o acompañado? Nuestro paciente nos dijo que estaba acompañado. ¿Quiénes integraban su grupo familiar? Su mamá de 75 años y un hijo de 13 años. ¿La familia depende de usted económicamente? No. ¿Cómo es su relación con ellos? Muy bien. ¿Qué tipo de apoyo recibe de su familia durante la enfermedad y la hospitalización? Entre comillas, mi madre y mi hermana están constantemente pendientes de mí y me han brindado todo su apoyo. Además, las oraciones de los hermanos de la iglesia. ¿Tiene problemas con su hijo u otro miembro de la familia? Nos dijo que no. ¿Dificultades para tratar con ellos? No. ¿Pertenece a algún grupo social? Dijo que no. ¿Tiene amigos cercanos? No. ¿Se siente solo actualmente? No. ¿Le afecta la enfermedad para realizar su trabajo? Sí. ¿Por qué? Entre comillas, yo trabajo en el negocio de mi madre. Vale, tenemos el noveno patrón, sexualidad y reproducción. En este patrón se describe el patrón de satisfacción o insatisfacción sexual. Por ejemplo, ¿tiene vida sexual activa? No. ¿Las relaciones sexuales son satisfactorias? Dijo que no. ¿Por qué? ¿Cuál es su práctica sexual? ¿Utiliza anticonceptivos? No. ¿Problemas ocasionados por su utilización? No ha tenido. Fecha de menarquia fue a sus 15 años. Último periodo menstrual. ¿Cuáles problemas menstruales? No tiene. ¿Embarazos? Sí estaba embarazada a la hora que le realizamos esto. ¿Realiza su citología? Dijo que sí. Una frecuencia, una vez al año. El último resultado fue negativo. Tenemos el décimo patrón de afrontamiento, tolerancia al estrés. En este se describe las formas generales que el sujeto tiene de afrontar efectivamente los estímulos estresantes de la vida. ¿De qué forma maneja o controla el estrés? Orar y hablar con mi familia. Me reconforta, me alegra el tener su apoyo. ¿Cuenta con el apoyo familiar? Dijo que sí. Social y religioso para resolver las situaciones difíciles de su vida. Tenemos el 11º patrón, que es valores y creencias. En este patrón se describe los valores mentales y las creencias del usuario. Por ejemplo, el tipo de religión que practica, que ella era católica, la religión es importante en su vida, dijo que sí. ¿Le ayuda a esto? ¿Cuándo surgen las dificultades? Dijo que sí. ¿Tiene planes importantes para el futuro? Nuestra paciente dijo que sí. ¿Cuáles? Entre comillas, recuperarme pronto de esta enfermedad y volver a mi vida normal. ¿Cómo practica su religión? Soy católica, pero no voy a la iglesia mucho. Vaya. Asimismo, el libro Nanda consta de Vaya. Como ya terminamos el primer paso, que era la valoración con los 11 patrones funcionales de Marjorie Gordon, ahora vamos con el segundo, que serían los diagnósticos. Como nosotros somos licenciatura en enfermería, tenemos que saber cómo realizar un diagnóstico de enfermería. Para eso nos basaremos en el libro Nanda. Aprenderemos a utilizarlo y a buscar su dominio, su clase y su etiqueta. Asimismo, el libro Nanda consta de 4 partes que deberemos conocer. La primera es: proporciona la introducción a la taxonomía Nanda. La parte 2 contiene capítulos sobre los fundamentos y diagnósticos enfermeros y el juicio clínico.
En la parte 3 proporciona el contenido esencial del libro de diagnósticos de enfermeros NANDA Internacional. Y en la parte 4 incluye la formación relacionada específicamente con el NANDA. Ahora les enseñaré cómo utilizar y cómo sacamos este diagnóstico. Si ustedes se recuerdan bien, el patrón número 3, que fue eliminación, estaba alterado porque el paciente solo iba al baño una vez a la semana. Entonces, nuestra etiqueta, vamos a nuestro libro y nos vamos a la página 58. En esta página podemos observar los dominios clásicos. Como nosotros recordamos, nuestro paciente tenía alterado el patrón número 3, que era la eliminación, porque iba una vez a la semana al baño. Entonces vamos al 3, eliminación e intercambio, y nos vamos a nuestra función gastrointestinal. Para tener en cuenta y formular un buen diagnóstico, nosotros como enfermeros tenemos que conocer las siglas P, que significa la P de problema, la E de etiología y la S de signos y síntomas. Vale, para eso mismo empezaremos a armar nuestro diagnóstico. Nuestra etiqueta de NANDA es estreñimiento. Si ustedes recuerdan, en el patrón número 3 teníamos alterado la eliminación, porque el paciente solo iba una vez a la semana. Entonces, por eso nosotros escogimos esta etiqueta, que sería estreñimiento. ¿Qué significa estreñimiento? Disminución de la frecuencia normal de defecación acompañada de eliminación dificultosa o incompleta de heces y eliminación de heces excesivamente duras secas. Vale, ya que tenemos nuestra etiqueta, que sería estreñimiento, ponemos nuestro código, que se encuentra en la parte derecha superior, que es la página 193, con el dominio de eliminación y la clase función gastrointestinal. Vaya, aquí sería relacionado con, buscamos nuestro libro, que serían los factores relacionados, y nosotros lo relacionamos con una obstrucción abdominal quirúrgica, evidenciado por que serían nuestras características definitorias, una disminución de frecuencia de las deposiciones y ruidos intestinales. Continuando con el proceso de atención de enfermería, vamos a realizar nuestro plan de cuidados específicos para nuestro paciente. En esta etapa vamos a basarnos o realizaremos nuestro plan de cuidados con estos siguientes libros, que este sería el NOC, que aquí se encuentra la medición de resultados de salud. A la hora de realizar nuestro plan de cuidados, vamos a evaluar a nuestro paciente, buscaremos un resultado del diagnóstico y lo vamos a medir en escala de Likert. Posteriormente usaremos el NIC para realizar las intervenciones que le daremos a este paciente, y luego vamos a proceder a la fase de ejecución y vamos a llevar a cabo estos cuidados que nosotros plasmemos en el plan de cuidados. Continuando con la elaboración de nuestro plan de cuidados, aquí tenemos un ejemplo de cómo vamos a estructurar nuestro plan. Colocaremos nombre de usuario con sus iniciales para proteger la individualidad del paciente, registro, fecha, edad, número de cama, diagnóstico médico y responsable. Para iniciar nuestro plan de cuidados, siempre en la parte superior colocaremos el diagnóstico de enfermería que nosotros elaboramos con nuestro libro NANDA. El que nosotros identificamos es el estreñimiento, el cual venimos y lo ponemos siempre el número de página del libro NOC, que sería la 598, y colocaremos nuestro diagnóstico que elaboramos anteriormente, que sería estreñimiento relacionado con obstrucción abdominal postquirúrgica evidenciada por disminución de frecuencia de las deposiciones y ruidos intestinales. Continuando, buscaremos el resultado NOC sobre el diagnóstico de estreñimiento, y para esto iremos a nuestro libro y vamos a identificar nuestro diagnóstico NANDA, que sería estreñimiento. Luego de haber
identificado nuestro diagnóstico de estreñimiento en el libro NOC, nos iremos a la página 598 y en el cual vamos a identificar nuestro resultado NOC, el cual nosotros escogimos función gastrointestinal. Luego de haber identificado nuestro resultado NOC, lo colocaremos en esta parte de acá, siempre función gastrointestinal con su número de páginas respectivo. Nos iremos al libro, a la tercera parte, y buscaremos nuestro resultado NOC, que sería función gastrointestinal. Luego de eso nos iríamos a la página 379 en nuestro libro para identificar los indicadores que utilizaremos en nuestro plan de cuidados, en el cual nosotros escogimos estreñimiento, vómito y pérdida de peso. Luego de ello nos iremos a la tercera parte de nuestro libro NIC y buscaremos manejo de la nutrición, que estaría acá. Luego de ello nos iremos a la página 285 de nuestras intervenciones. Luego de ello nos iremos a las intervenciones NIC. Acá vamos a buscar nuestro diagnóstico de enfermería que encontramos en la taxonomía Nanda y nos iremos a la sexta parte de nuestro libro NIC y buscaremos estreñimiento. Luego de ello nos iremos a la página 285 donde encontraremos manejo de la nutrición. Acá vamos a colocar las intervenciones o las actividades que nosotros vamos a hacer con nuestro paciente para que él mejore su estado de salud. Nosotros escogimos proporcionar y fomentar una ingesta equilibrada de nutrientes, la cual vamos a realizar la actividad de determinar el estado nutricional del paciente y su capacidad para satisfacer sus necesidades nutricionales. Y de esta manera podemos ir colocando más intervenciones para ayudar a la pronta recuperación de nuestro paciente o mejorar o aumentar estos indicadores que nosotros vimos alterados en él. De esta manera se utilizarían los libros NIC y NOC para realizar nuestro plan de cuidados y ayudar a la pronta recuperación de nuestro paciente.